Entonces, muy buenos días, chicos y chicas que nos van a ver después a través de manera asincrónica. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera tutoría que vamos a realizar para que ustedes comiencen a elaborar su proyecto de investigación. Bueno, primero que todo les debo decir que, recordarles la importancia de las tutorías. Este curso de Historia de Chile se divide básicamente en dos partes, en la parte teórica, en donde están revisando hechos y procesos y problematizando en torno a temáticas de la historia de Chile de manera cronológica. Eso lo están viendo el jueves con el profesor Yerko. Y el día jueves vamos a ver la parte metodológica, la parte práctica, que es la parte de cómo ustedes van a lograr desarrollar este producto final, que es el proyecto de investigación. Nosotros ideamos este sistema del proyecto de investigación que corresponde al 40% de su nota final, o sea, es sumamente importante para que lleven a cabo de buena manera el desarrollo de este curso. Es sumamente importante que ustedes aprendan a desarrollar un proyecto de investigación, que no requiere solamente de buenas ideas o de conocimiento, sino que también requiere cierta técnica, ciertos tips necesarios para poder llevar a cabo de buena manera el proyecto de investigación. Resulta que ustedes como futuros geógrafos y en general todas las profesionales de las ciencias sociales, incluidos los historiadores, así como yo, como Yerko, cuando nosotros necesitamos hacer una investigación, necesitamos fondos. Y esos fondos se obtienen a través de proyectos de investigación. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es vender nuestras ideas, como vendernos al capitalismo, que al final todos nos vendemos en el sistema neoliberal, vender nuestras ideas para que financien nuestros proyectos de investigación. Entonces, básicamente, no sé si lo habrán hecho en otros cursos, ustedes le han enseñado a hacer proyectos de investigación. Le dejo abierto. ¿Le han enseñado a hacer proyectos de investigación en otros cursos? Creo que no, profe. En lengua materna y en metodología del trabajo científico vimos algunas cosas, pero eso creo que es de otro año. Si es que Pero formularios Fondesit, por ejemplo, ¿les enseñaron a llenar formularios Fondesit? Ah, no, eso no. Pero sí el método INRAD. Como metodología con objetivos, hipótesis, problemas de investigación. La cuestión es que eso vamos a hacer y es sumamente interesante. Yo cuando estaba en la U, estaba en primero de historia, nos enseñaron a hacer un proyecto de investigación, porque dijeron esto es lo que ustedes van a ocupar, es como el cáliz sagrado, lo que van a ocupar para toda su carrera. Cuando ustedes después quieran ganarse los porotos, van a tener que saber hacer proyectos de investigación y que les asignen fondos. En la actualidad es sumamente competitivo este asunto de los proyectos de investigación. Digo, hay súper pocos hoy día, pero les quería preguntar a los que están presentes si ya entregaron, ya están incluidos en algún grupo. Yo no, profe. Porque les dimos plazo hasta el lunes para que lo hagan. Aquí les voy a compartir, me han llegado solamente 3 grupos. El grupo de Martín Albandós y compañía, el grupo de Pablo Aguilar y el grupo de Benjamín Tegla. Esos son los únicos grupos que tengo. O sea, tenemos aquí un grupo de 18 personas y en el curso son como 60. Así que... Profe, hay un compañero pidiendo que lo acepte. Sí, acabo de admitirlos. Es que yo soy un poco, me van a perdonar, pero soy media monotask. Como que no, muchas pantallas como que me desoriento un poco. Ya chicos, entonces, la gracia de esta tutoría es que no solamente vamos a conversar sobre sus ideas, sino que vamos a tratar de encauzar esas ideas y generar conocimiento colectivo. La gracia es que un grupo o un representante de un grupo por lo menos venga a la clase y presente sus ideas y entre todos podamos darle una retroalimentación al respecto. Ya. Otra cosa importante a tener en cuenta en las tutorías es que la tutoría
En la práctica va a tratar de concretar una pretensión del curso, que es que ustedes logren articular, en este caso, historia y geografía. En este caso, los objetos de investigación de ambas disciplinas, que son el espacio y el tiempo. Nosotros intuitivamente, generalmente, hacemos esa interdisciplinariedad. Hacemos esta conexión de espacio y tiempo, porque obviamente cualquier proceso geográfico y cualquier proceso histórico conlleva un espacio y un tiempo. Simplemente que nosotros le ponemos más énfasis a uno o a otro según la disciplina que estudiamos. Ustedes, obviamente, si van a tratar procesos geográficos, procesos territoriales, le van a poner teoría geográfica sobre el territorio, sobre el concepto de territorio. Y en historia también podemos ponerle, no sé, teoría de la historia. Pero finalmente, ambos procesos, un problema territorial en perspectiva histórica, es muy similar a un problema histórico en perspectiva territorial. Yo, por ejemplo, en este momento, yo me dedico a la historia agraria y estoy investigando procesos de proletarización, que es más bien como de historia económica, pero he tenido que dedicar gran parte de mi investigación a investigar procesos espaciales, de cómo el capitalismo va produciendo espacio y va produciendo territorio, y va cambiando el uso de suelo, va cambiando un montón de dinámicas que se producen al interior del espacio, que yo estudio, que es el espacio rural. Entonces, bueno, en el caso mío yo lo estudio como espacio rural, pero ustedes lo van a estudiar como territorio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre espacio y territorio? En realidad no hay no está todo dicho al respecto, sino que es más bien un debate. Pero para simplificarlo un poco, generalmente un territorio es como un espacio en donde se ejerce un poder. Y en este caso, al ejercerse un poder, está detrás todo un sujeto histórico, o una sujeta histórica detrás. Entonces, es importante que en un proceso, cuando hablamos de un proceso territorial, o una problemática territorial, estemos justamente viendo esta dimensión de poder y esta dimensión de que hay un espacio socialmente producido detrás de eso. Y ese espacio socialmente producido conlleva, obviamente, un desarrollo temporal. Ya, para ir más en concreto, vamos a revisar la pauta. ¿Han revisado en el CIVEDUC los materiales que subió el profesor Yerko? Sí. ¿Leyeron la pauta ya? No, profe. Bueno, ahora es el momento de solucionar sus dudas y leerla entre todos. Bueno, como ya les había comentado, la pauta de trabajo e investigación corresponde al 40% de la nota final del curso y va a estar dividida en 2 instancias. En realidad son 3 instancias que vamos a trabajar. Primero, la elección de la temática. Por eso es tan importante que ya tengan configurados los grupos, porque la gracia es que ya para el próximo jueves, para la próxima sesión de tutoría que tengamos, ya tengan la temática definida. Así que tienen que conformar los grupos y ponerse de acuerdo. Esa va a ser la primera entrega, que no va a llevar una nota, pero obviamente si un grupo no entrega la temática va a ir atrasado. Y en la medida que vayamos desarrollando el formulario de trabajo, va a ir quedando atrasado también, no se van a debatir suficientemente las ideas. Entonces, obviamente quien no entregue la elección temática va a quedar en desventaja frente a los otros grupos. Por eso es importante que desde ya comiencen a pensar su problemática, en este caso la temática, que es algo más amplio, y el próximo jueves puedan entregar esa información. Ahí vamos a ver en detalle. Pero lo que vamos a evaluar básicamente es la presentación del proyecto de investigación, que es este formulario, que también vamos a revisar el día de hoy, que va a ser en 2 entregas. Una el 7 de octubre y otra el 2 de diciembre, que va a ser la definitiva. En la entrega del 7 de octubre, obviamente, van a entregar eso y nosotros vamos a revisar sus textos, los vamos a comentar y se los vamos a entregar de regreso con todas las correcciones necesarias. Y después viene la segunda entrega el jueves 2 de diciembre, que es la definitiva. Y el 20% restante
es un seminario de presentación de los proyectos que va a corresponder al otro 20% de este 40%, en donde cada grupo va a escoger a un integrante para que exponga los principales elementos que trabajé en el proyecto de investigación. Para ello se sorteará la división en 2 grupos, cuya disposición será oportunamente avisada. Eso ya va a ser a fin de año. Ya, ahora vamos parte por parte. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con la calendarización? No, profe, todo bien. Ya, sigamos entonces. Entonces, con el propósito de generar una vinculación entre los aprendizajes de geografía con el trabajo en historia, se propone el análisis de una problemática de carácter territorial en el marco de la unidad 4, modelo neoliberal, refundación capitalista y continuidades en el Chile actual, del curso de Historia de Chile. Esta unidad 4 nosotros la vamos a ver ya en como 2 meses más, pero en realidad la gracia es que ustedes puedan situar y problematizar un proceso que sea como de la historia reciente. Cuando nosotros estamos hablando de el modelo neoliberal, estamos hablando de fines de la década de los 70, principios de los 80. Por ejemplo, particularmente yo me dedico justamente a historia del tiempo presente, que es la historia de los últimos 40 años. Me dedico a todo lo que es modernización agraria, a los fenómenos de diferenciación campesina que justamente ocurrieron entre los 80 y los 2000. La gracia es que ustedes también puedan situar un proceso territorial, una problemática de carácter territorial en este periodo, entre los 70 y los 2000, incluso puede ser hasta el 2020. Entonces la gracia es que ustedes puedan identificar, analizar y reflexionar en torno a la dimensión histórica de los procesos espaciales y territoriales de la historia chilena, en un marco de entendimiento asociado al tiempo presente. Entonces, cuando nos referimos a tiempo presente, nos referimos justamente a procesos que ocurrieron en los últimos 40 años, para que vayan pensando. De hecho, por lo menos para mí me hace mucho sentido que ustedes puedan problematizar cosas de su entorno inmediato. Por ejemplo, conflictos ambientales, conflictos en la ciudad, conflictos en barrios. Generalmente, de hecho, a mí me ha tocado revisar muchos trabajos de alumnos de historia, en donde tienen muy incluido todo este proceso espacial, sobre todo en la inclusión o en la problematización de problemas de carácter ambiental en el campo, que ocurren justamente por la llegada del capitalismo al campo. Por ejemplo, hay problemas en el sur de Chile por la instalación de parques eólicos en zonas que eran generalmente sagradas para los mapuches. Entonces los comunidades mapuches alegan a estas empresas que instalan estos parques eólicos, y ahí hay un concepto súper interesante de la expansión del capitalismo en el espacio rural, que yo creo que puede ser un tema que puede tomar alguno de ustedes. Hay harta información al respecto sobre el aspecto territorial. Entonces, como en el territorio mapuche se expande por el sistema capitalista, por ejemplo, este sistema de parques eólicos, sistema de hidroeléctricas. Hay una problemática territorial en perspectiva histórica que es súper reciente, porque es algo que ha ocurrido en los últimos 40 años. También, por ejemplo, hay dinámicas que ocurren en el interior de las ciudades, cuando se construyen viviendas sociales en zonas que no deberían construirse viviendas porque hay riesgos de desastres naturales, por ejemplo. Eso también nosotros podemos encontrar algunos procesos que se dan en los últimos 40 años. Entonces, yo encuentro que es bastante, o sea, tiene mucho donde elegir para encontrar una problemática de carácter territorial en perspectiva histórica. Así que no creo que sea tan difícil que logren conseguir una temática de aquí al otro jueves. Después empieza el trabajo entretenido, que es empezar a buscar fuentes, empezar a buscar teoría, empezar a ver cómo problematizar esto, y ahí conversando vamos a ir resolviendo el cuestionario. Ya, la elección de la temática.
Dice, en esta primera parte del trabajo, los y las estudiantes que conformen el grupo deben identificar un área de interés para avanzar hacia el desarrollo de un problema de investigación. Ojo que la temática es algo amplio, no es el problema en sí. De esta forma, lo relevante de este primer proceso es la identificación de una problemática territorial que pueda ser analizada en perspectiva de tiempo presente, es decir, que tenga implicancia en la actualidad. Ejemplo de lo anterior sería el trabajo con algún conflicto ambiental que pudiera generarse en la ciudad, debates en torno al uso de suelo en algún sector población, resistencias identitarias o identidades barriales, megaproyectos energéticos que afecten a una población determinada, etc. Tomando en cuenta lo anterior, la entrega de la elección temática será el jueves 9 de septiembre del presente año hasta las 23:59 horas en el buzón de tareas de Cibeduc. Para esta entrega se deben contemplar una extensión no mayor a una plana, diferenciando el título, datos de estudiantes y el curso, temática y la justificación. Letra Garamond 11, interlineado 1.15 y texto justificado. Así que más clarito no puede estar. De hecho, ahora yo creo que vamos a alcanzar a conversar un poco sobre las temáticas que tienen ustedes, como son poquitos los que vinieron hoy día. Y como ya les había dicho antes, esta entrega no lleva una nota inmediatamente, sin embargo, en la evaluación del trabajo se valorará a quienes cumplan y entreguen información necesaria para un proceso de retroalimentación. Lo importante es generar mejoras y resolver dudas en el transcurso del trabajo. Me alegra bastante que hayan venido ya a esta primera tutoría y ojalá sigan asistiendo a todas porque va a ser un proceso de acompañamiento. Y además tienen que tener en cuenta que el profesor Yerko y yo generalmente revisamos en conjunto estos formularios de investigación, así que nosotros mismos les vamos a estar comentando las cosas que después nosotros mismos vamos a revisar, así que obviamente si una persona preguntó mucho y nosotros le corregimos mucho, lo más probable es que vaya a tener muy buena nota. Así que por eso es importante que asistan a estas tutorías. Ya, la presentación del proyecto de investigación, que corresponde al 20% de la nota. En esta segunda parte del trabajo, los y las estudiantes, una vez la temática definida y reflexionada, deben desarrollar un proyecto de investigación, donde se evidencia una problematización y las partes deben ser las siguientes: una presentación de la investigación, una justificación de la temática, un planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, desarrollo teórico, bibliográfico, y obviamente la bibliografía, que es como ya saben, simplemente el listado de los libros, textos, revistas, artículos de revista que ocuparon para su trabajo. La presentación de este trabajo va a ser por la plataforma Cibeduc, y como ya habíamos visto, va a haber una primera entrega el 7 de octubre, y otra segunda entrega el 2 de diciembre. A ver, pregunta para ustedes. ¿Ya han hecho un proyecto? No, ya me dijeron que el formulario Fondesit no lo han ocupado, pero ¿han hecho algún proyecto que tenga estos puntos de presentación de la investigación, justificación de la temática, planteamiento de un problema, objetivos y preguntas de investigación, etcétera, etcétera? ¿Qué me pueden decir? En lengua materna, cuando hicimos la RCL, hubo que hacer algo así en la primera parte. ¿Y cómo les fue con eso? A mí personalmente me fue bien, pero la primera parte era bien larga, o sea, diría que la primera entrega que ustedes quieren hacer aquí, nosotros la hicimos en 2 partes. Porque la bibliografía la hicimos después, luego de elegir el tema y justificarlo, algo así. Sí, Pero pues se parece mucho. Sí, porque al final en la metodología de las ciencias sociales es bastante similar una que otra, tiene ciertos matices diferentes, pero en realidad es más o menos la misma metodología. Esta metodología, por ejemplo, este formulario, ¿lo están viendo aquí el formulario? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ya, aquí está el formulario de Fondesit. No sé si conocen Fondesit ya, pero es generalmente los fondos para que los profesionales de las ciencias sociales desarrollen su investigación pueden venir de fuentes privadas o públicas. La fuente pública de fondos para realizar investigaciones es a través del Fondesit.
El Fondesit tiene esta estructura. Básicamente, aquí tienen que presentar el título de la investigación. El título de la investigación puede sonar algo muy como obvio, pero en realidad el título de investigación es sumamente importante, porque ahí ustedes tienen que presentar como las variables que están en tensión de lo que ustedes van a estudiar. Por ejemplo, si van a presentar un conflicto ambiental, poner las dos fuerzas en tensión, por ejemplo, comunidad mapuche, no sé cuánto, y proyecto hidro no sé qué. Tensiones respecto a tal cosa, y siempre es importante que pongan el lugar. Por ejemplo, si es en Osorno, en Castro, en lo que sea, y el año. Todos los proyectos que ustedes van a hacer del periodo neoliberal. Pero es importante que señalen los años, por ejemplo, si va a ser entre los 90 y el 2000, si fue un conflicto, de repente hay conflictos territoriales que tuvieron un periodo álgido en los años 90, entonces ustedes pueden presentar una problemática territorial que tuvo ese periodo importante. Entonces, si ustedes quieren incluir una perspectiva histórica en una problemática territorial, es importante que la sitúen en un tiempo. Y ojalá ese tiempo lo puedan reflejar en el título de su investigación. O sea, que su investigación tenga ahí, entre paréntesis, los años. Que parece como algo súper, así como simple, pero en realidad ahí me ha tocado revisar trabajos de historia en donde los estudiantes presentan todo un proceso y no son capaces de explicitar este marco temporal, que es sumamente importante. No es lo mismo investigar un territorio de hace 50 años, de hace 100 años, que de hace los últimos 30 años. Por eso es importante que cuando ustedes pongan el título de su proyecto de investigación, tengan bien definido las cosas fundamentales de él. Los actores fundamentales que están ahí en disputa, el lugar en donde se está desarrollando esto, el territorio que se está desarrollando esto, el espacio, y finalmente el tiempo. Bueno, ahí tenemos los integrantes, palabras claves. Esto viene sumamente acotado. Presentación de la investigación o resumen, 500 palabras. ¿Yo por qué les estoy mostrando el formulario? Porque más allá de que ustedes sean buenos en geografía o que tengan buenas propuestas de problemas de carácter territorial, el formulario de proyecto de investigación importa mucho la forma, además del contenido. Pueden tener muy buenas ideas, pero si no las expresan bien, si no venden bien su proyecto, finalmente no van a tener buena nota. Por muy bondadosos que seamos nosotros al revisar y digamos, en realidad quiso decir eso con lo que estaba escrito ahí, pero importa mucho la forma. De hecho, hay gente que se dedica a llenar estos formularios, a redactar formularios, que conoce la técnica para hacerlo correctamente. Entonces, lo más expreso que les pido es que no sean, como dicen generalmente los de humanidades, somos más como chamullentos, así como que no sean chamullentos, que se dediquen expresamente a lo que está señalado aquí. Entonces, la presentación de la investigación o resumen debe considerar los objetivos que van a abordar, la metodología y los resultados que se espera obtener. Esto en 500 palabras. Después, el problema de investigación lo van a formular en 500 palabras. Eso es lo primero que vamos a hacer a partir de la próxima semana. Cuando ya tengan su temática definida, vamos a empezar a trabajar en redactar esta parte, que es el problema de investigación. Y del título no se preocupen tanto porque el título a veces incluso se pone al final. El título, uno puede ponerle un título al inicio del proyecto y después en la medida en que se va desarrollando el proyecto, el título va cambiando. Pero yo les recomiendo que tenga esos elementos que les había señalado. Bueno, después viene fundamentos teóricos y bibliográficos. Esto nosotros lo vamos a dejar para el final. Primero nos vamos a dedicar a, básicamente, formular el problema, establecer los objetivos,
establecer las preguntas de investigación, que también son sumamente relevantes, de hecho es como el corazón de trabajo, las preguntas de investigación, porque generalmente es como qué es lo que buscan resolver finalmente. Es como el misterio que buscan resolver. Y vamos a dejar los fundamentos teóricos y bibliográficos para el final. Justamente es tratar de buscar en la teoría algunas categorías de análisis o algunos enfoques, algunos libros que nos puedan servir para que nosotros podamos contestar esas preguntas. Bueno, están los objetivos, preguntas de investigación, justificación de la investigación. Aquí es la relevancia social que tiene básicamente su investigación, qué aporte tiene para la sociedad, y si ustedes en geografía se utiliza mucho eso, ¿cuál es el producto final que ustedes pueden tener? Más allá de los espacios académicos. Si ustedes están desarrollando algún conflicto barrial o una identidad barrial, por ejemplo, en el proyecto pueden incluir que van a hacer unos folletines, por ejemplo, para la población, o van a hacer un mini documental. Bueno, eso no creo, pero en realidad el papel aguanta todo, porque recuerden que este proyecto ustedes no lo van a concretar, es solamente el proyecto lo que van a presentar. Entonces en el proyecto pueden poner muchas cosas que podrían hacer si tuvieran el tiempo, si tuvieran los recursos. Así que en la justificación de la investigación entonces tienen que poner la relevancia social, la función social de la investigación, y si existiría alguna forma de difundir los resultados más allá de los espacios académicos, como puede ser a través de estos folletines que les decía yo, que pueden, o charlas. Por ejemplo, generalmente eso es lo que se llama responsabilidad social de la investigación, como no al extractivismo epistemológico. Por ejemplo, si yo voy a entrevistar gente para mi trabajo, esa gente, yo no solamente le extraigo información, no son solamente mis fuentes, sino que yo tengo que, con mi investigación, tratar de hacer un aporte para la comunidad con la que estoy trabajando. Así que eso es lo que pretende la justificación de la investigación, que ustedes logren establecer la función social de esta investigación y cómo ustedes podrían retribuir en este caso a la sociedad, en este caso a la comunidad que van a trabajar con algo de su investigación, más allá de los espacios académicos. La hipótesis de trabajo, que son básicamente respuestas a priori sobre las preguntas de investigación. Es como respuesta, o sea, pregunta-respuesta. También lo vamos a ver en una clase. La metodología que van a utilizar para poder realizar su investigación. Plan de trabajo. En esta parte deben destacar de qué forma se ha organizado para la búsqueda de información y realización de los pasos de investigación, y también destacar la función que cumple cada integrante y de qué se harán cargo en cada etapa de la investigación. Aquí generalmente se utiliza a veces la famosa carta Gantt, que es una carta que indica por semana, como semana 1, 2, 3, 4, por ejemplo, en un año o en 3 meses, si la investigación dura 3 meses, ¿qué se va haciendo cada semana? ¿Y quiénes lo van haciendo? Así que ahí vamos a ver de cuánto lo van a proyectar la investigación. Generalmente las investigaciones chicas pueden ser en un año, en 6 meses, 3 meses. Finalmente, bibliografía y otras referencias. Ya, hasta aquí. ¿Hay alguna cosa que quieran comentar o que quieran adelantar? Porque igual esto lo vamos a ver en detalle en las próximas clases. Vamos a ver como punto por punto cómo completarlo. Pero ¿hay algo que les suene novedoso o algo que nunca han sabido bien cómo es? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Sí No, puede profe. hablar? No, profe, todo bien. Ya. Voy a dejar de compartir entonces. Y con los que estamos, les pregunto nuevamente, de los que están presentes, ¿quiénes aún no tienen grupo? ¿No tienen? Aquí estoy viendo algunos que sí tienen grupo. Me acuerdo, Felipe Rocha tiene grupo. Yo le mandé recién un correo con el grupo. Ah, entonces no lo he visto aún, a ver.
Sí, justamente aquí está el grupo. Yo le había mandado un correo agregando a otro compañero, a Paulo creo, si no me Sí, equivoco. sí lo agregamos a Paulo. Ah, vale, gracias. Si me faltaba agregar ahora el grupo de Fabián, que me mandó el mail recién. Y es que yo en realidad le estaba preguntando por los grupos porque me interesa saber cuáles son sus inquietudes respecto de problemáticas territoriales. Me imagino que como estudiantes de geografía, desde el inicio han tenido inquietudes sobre algunas problemáticas territoriales que les gustaría investigar. Me gustaría que compartieran esas problemáticas, esas temáticas más que problemáticas, todavía no las estamos problematizando, pero que me pudieran dar propuestas sobre temáticas, que pueden ser las que van a entregar la próxima semana. Recién con mi grupo estábamos conversando por WhatsApp y yo propuse el tema como de cambio climático y cómo la industria también y la empresa pueden afectar el territorio chileno y bueno, el mundo en general con sus emisiones de carbono y sus actividades económicas. Sumamente interesante tu tema, Emiliano. Justamente ese tema lo tienen que ir acotando a una cosa que sea realizable. ¿El cambio climático ha afectado en qué? Por ejemplo, ¿tienen pensado como el espacio concreto en que lo van a estudiar? ¿O los años en que lo van a abordar? El cambio climático. O sea, yo pensaba igual partir como con una introducción porque todo esto empieza con la revolución industrial. Entonces, Uh-huh. abordar es una parte de eso y, y quizás como también cómo ha ido avanzando y cómo qué rol ha tomado Chile todo en este tema quizás también. Pero recuerden que es una temática territorial, entonces el centro tiene que ser el territorio en perspectiva histórica, o sea, ya tienen la perspectiva histórica porque obviamente el, el, el cambio climático es una problemática que incluso algunos hablan del antropoceno, así como estuvo el mioceno, existe el antropoceno, que significa que desde la revolución industrial en adelante, el impacto del hombre en el medio ambiente ha sido tan significativo que ha empezado a producir un nuevo cambio climático. Así como la glaciación en algún momento fue importante para la historia de la Tierra, en este momento lo es la intervención del humano con el cambio climático y el calentamiento global. Pero es importante que en la temática sean capaces de definir correctamente el territorio en donde se desarrolla el problema. Porque si Está, estamos pensando en un proyecto de investigación que ustedes eventualmente realizarían. Entonces, si lo estudian a nivel de Chile, tienen que tener como las fuentes necesarias para eso, la teoría necesaria para eso. ¿Qué ibas a decir, Emiliano? estaba pensando, o sea, también como, ya que hay que elegir como un territorio, puede ser las zonas más del norte quizás, por ejemplo, Petorca, están muy afectadas por la crisis hídrica y la Uh-huh, plantación de paltas. Entonces, uh-huh. Sí, pues entonces ahí ya tienes harto para escribir, para plantear la temática, porque esta temática sería entonces, de manera amplia, sería el calentamiento global, la crisis climática, y se podría ir acotando eso ya territorialmente, decir que afecta al mundo, pero hay zonas del mundo, efectivamente Chile es uno de los países del mundo más afectados por la crisis climática. Así que eso también es empezar a problematizar en eso, a buscar argumento y justificación de por qué es relevante estudiarlo en ese territorio y no en otro. Eso te podría decir por ahora, Emiliano, pero súper bien. gracias, profe. Los demás, ¿han conversado con sus grupos o con sus compañeros sobre algún tema o se les ocurre en este momento alguno? En mi grupo habíamos estado hablando sobre cómo afectó los cambios en dictadura sobre el Código de Aguas,
cómo afectó a las aguas, el código de aguas. Y todavía no hemos elegido un territorio, pero estamos pensando quizás como para acá, para el sur austral, donde se encuentran los grandes glaciares, que quizás a futuro, si esto no se cambia, pudiera como verse gravemente afectado. Y también sumamente interesante el tema del código de aguas. Sí, el tema del agua es sumamente relevante. Pueden, sí, en realidad en el territorio, básicamente elegir una zona en que esté agudizado el problema. Les puedo dar como esa recomendación, que elijan una zona donde esté agudizado el problema, no sé, incluso en la televisión han mostrado, por ejemplo, en lugares que hablan, que han mostrado glaciares que están en retroceso con, no sé, que en un año retroceden muchos metros, 20 metros, se derriten los glaciares. Entonces, en esas zonas en donde hay glaciares que se están derritiendo, o al revés, en zonas donde falta el agua también, ver cómo está aplicado el código de aguas. Y también del código de aguas se puede transitar incluso a un problema ambiental que haya por comunidades que se están quedando sin agua, que están en disputa con, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, que el código de aguas les permite utilizar las aguas con el fin de producir energía en desmedro de comunidades que, por ejemplo, necesitan el agua para subsistir, o el agua para la agricultura, o cómo la agricultura se va acabando en algunos lugares debido a este acaparamiento que ha habido de aguas de algunas personas, de algunos sectores con más recursos. Así que también es una temática sumamente relevante. Así que, como les decía, para la próxima semana tienen que plantear esta temática y justificar por qué es relevante y por qué eligen ese territorio, o por qué, o la perspectiva histórica que le quieren dar. Así que muy bien, Gabriel. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hablar? O les pregunto yo. Por el orden que me sale. Franco, por ejemplo, que está ahí de los primeros que se me ven a mí. Franco, ¿tienes alguna idea de una temática a desarrollar? Soy del grupo de Emiliano. Ah, ya. ¿Y Maximiliano? No hemos hablado nada con mi grupo, pero a mí se me ocurre un tema como el de las salmoneras aquí en el sur, Ujú. o las turberas, los pomponales que lo están extrayendo mucho y que no se hace nada al respecto. Sí, pues, ¿y qué consecuencias genera eso Yo, por para las... ejemplo, yo vivo acá en Chiloé y los pomponales eso lo extraen y los venden. Y entonces no, se supone que de aquí a un par de años ya no vamos a tener reservas de agua en la Ujú. isla. ¿Y puedes identificar un conflicto ahí, además de las proyecciones que se dan de que no va a haber agua en la isla? ¿Ha habido como oposición de la comunidad al respecto de las salmoneras? Eh, sí, pero ¿O más bien ha no sido sé mucho al como, respecto de eso. o más bien ha sido como una complicidad, porque en realidad da trabajo también? Pues entonces algunos pueden decir, ¿por qué no ha habido tanta oposición si en realidad está generando un impacto ambiental negativo para el territorio, pero al final había como una complicidad de la población porque da trabajo, por ejemplo, que es que es una forma de cooptación también de la población para que acepte ese extractivismo? Ahí tienen harto que reflexionar, así que cuando se organicen bien en el grupo lo pueden pensar. A ver, ¿quién más? Esteban Urquejo, porque hay dos Esteban. Sí, hola, profe. Hola. No he hablado con el grupo, no hemos planteado una temática todavía.
¿No se le ocurre Eh, nada como urbano, rural, no sé? no, o sea, por ejemplo, a mí personalmente me interesa el tema de las plantaciones acá en el sur de Chile, plantaciones forestales, la Uf, explotación de la tierra. de eso hay muchos. De hecho, el profesor Yerko hizo su tesis de magíster en la expansión forestal en el sur. Así que si eligen ese tema van a tener harta información de primera fuente para su Ah, trabajo. bacán. Ya, bacán. Así que bien encaminados. Recuerden siempre entonces elegir un territorio. Generalmente, bueno, en los otros cursos que he hecho yo, les decíamos a los chicos que eligieran el sur de Chile, porque muchos de ellos tenían que desarrollar la investigación. En los cursos de historia, por ejemplo, ya de cuarto, nosotros les pedíamos que desarrollaran un proyecto de investigación y que después ejecutaran ese proyecto de investigación. Entonces, obviamente, para poder ejecutarlo tenían que elegir territorios que fueran del sur de Chile. Y ahí justamente emergían muchas problemáticas de la industria forestal, que es una de las que más se ha expandido también en el sur. Gracias, Esteban. Bueno, profe. Y Fabián, ¿qué me puedes contar al respecto? No, igual soy del grupo del Emiliano. Ah, son todos. Ese grupo, el responsable que vino a clase. No, que no se quedaron a la charla COVID. ¿Van a tener más actividades presenciales ustedes? A partir de ahora, de este segundo semestre. ¿O todo va a ser por Zoom? Algunas cosas, creo que de hecho tenemos un terreno organizado para un ramo de introgeografía para octubre. Sí, nosotros también tenemos pensado hacer un terreno en octubre, como a la segunda quincena de octubre, siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan y que no haya rebrote con Delta, no sé, y otras variantes. Porque yo, como les decía al comienzo, yo estoy en Talca, así que estoy trabajando de forma remota. El profesor Yerko está en Valdivia, pero yo estoy lejos, estoy a 7 horas de viaje. Ya, ¿quién más? Cristian, ¿Aló? ¿sí? ¿Te escucho, Cristian? Hola, profe. Bueno, yo me metí a un grupo recién, así que no he hablado con mis compañeros, pero a mí me interesa harto el tema sobre el cambio climático y la explotación de recursos y temas relacionados con esa área. Así que si es posible relacionarlo eso con el territorio. Ujú. Sí, pues sumamente importante. Ustedes son estudiantes de geografía, así que tienen que estar empoderados con el territorio. Existen grandes temáticas, así como el cambio climático, la crisis hídrica, pero tienen que siempre relacionarlo con lo que está ocurriendo en el momento, con algo que ustedes conozcan, con algún conflicto, algo que esté sucediendo que ustedes conozcan. Generalmente, por lo menos para mí, es más fácil asociarlo a un conflicto, porque si el río suena es porque piedras trae, dicen ahí, generalmente hay algo escondido ahí interesante de investigar detrás de un conflicto. Así que cuando problematicemos, justamente vamos a empezar a preguntarnos estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que hace ruido? ¿A dónde deberíamos fijar la mirada? ¿A dónde deberíamos estar investigando? Bien, Matías, ¿cómo estás a estas alturas? ¿Tienes grupo? ¿Has elegido algún tema? Yo sí, profe, soy igual con el grupo del Emiliano. Ah, también. Son todos Sí, de... Ya, ¿y Nicolás? Nicolás. ¿No está Nicolás? nada, igual es con nosotros. También no puede ser todo. Se metió todo el grupo a... Bueno, pero lo importante es que siempre venga a lo menos uno como delegado de... Y si están todos, que entre todos pueden aportar, pues si habló Emiliano, podrían haber
haber intervenido también los demás defendiendo el tema. Y Felipe, Sí, yo ya estamos con Gabriel igual conversando el tema de utilizar ese concepto, o sea, escala temporal de la dictadura, por ejemplo, ujú, y relacionarlo con eso del código de aguas, por ejemplo. Aunque también habíamos mencionado lo de la carretera austral, pero como que nos interesa más el otro. ujú. Y finalmente Miguel, está solo ahí. ¿Tienes alguna temática? ¿Estás en algún grupo? O también, o está, parece que no está Miguel. Bueno, chicos, ya simplemente esta clase era para presentarles la pauta, mostrarles el formulario para que se vayan interiorizando, para que vayan también entendiendo un poco estas temáticas. Así como me he dado cuenta aquí, estas temáticas que ustedes plantean muchas veces están quedando un poco cojas del carácter territorial. Que recuerden que ustedes son geógrafos, así que como que les están poniendo más énfasis a lo histórico que a lo territorial. En este caso es más importante, o sea, es igual de importante la dimensión territorial que la dimensión histórica, la dimensión espacial. Por eso es importante que sus temáticas las aterricen en algún lugar en específico, algún territorio en específico en donde ocurran cosas, porque las problemáticas se desarrollan necesariamente en un espacio y tiempo determinado, y tienen que pensar que si ustedes los van a transformar en un proyecto de investigación, tiene que ser un proyecto de investigación viable. Para que sea viable, ustedes van a tener que tener fuentes con las que trabajar. Hipotéticamente, porque no van a desarrollar la investigación, pero, por ejemplo, si es un conflicto con una comunidad, entrevistar a gente de esa comunidad. Entonces, lo importante es que ojalá sea de la zona sur, aunque en realidad puede ser de otras zonas de Chile, pero si lo estamos viendo con hipotéticamente que lo van a realizar, debería ser de la zona sur. Ya, les comparto ahora. Les voy a compartir la... Este es el cronograma de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, estamos en la sesión de acompañamiento tutorial, presentación del proyecto de investigación, que ya lo hicimos. La próxima semana vamos a tratar el problema histórico-geográfico de la participación política y representación y poder territorial con el siglo XIX y los proyectos para construir el país de Chile, que es sumamente entretenido, porque vamos a ver que justamente este centralismo que tiene Chile actualmente, nosotros muchas veces algunos pensarían que desde siempre Santiago fue como el centro político de Chile, pero resulta que durante el siglo XIX las provincias tenían mucho poder y muchas veces disputaron ese poder con Santiago y se fueron a guerras civiles por tratar de disputar este poder. Entonces, hay mucho de geopolítica en la conformación del territorio chileno y también en la conformación política y de participación política de Chile. Eso es lo que van a ver la clase siguiente de la próxima semana con el profesor Yerko, y en la sesión del jueves ya deberían tener redactado el problema, o sea, su elección temática, y vamos a formular el problema de investigación. La gracia es que yo pueda darles algunas directrices generales sobre lo que es el problema de investigación, pero que ocupemos la hora de trabajo que tiene la tutoría, principalmente en que cada grupo presente su tema y podamos problematizarlo, grupo a grupo, para que puedan de esa manera empezar a desarrollar y a rellenar, en este caso, ese formulario.
Y desde ya les recuerdo que tienen que ir leyendo a Julio Pinto y Verónica Valdivia, el texto Chilenos Todos, la construcción social de la nación, 1810 a 1840, porque el miércoles 15 de septiembre, muy cerquita de Fiestas Patrias, antes del fin de semana largo, van a tener la primera evaluación, que va a ser el desarrollo de un taller grupal, y va a ser con asistencia obligatoria. Así que tenemos 2 tareas para la próxima semana, o para la semana siguiente. La primera tarea va a ser que redacten su elección temática y que podamos formular el problema de investigación la próxima clase. Y en segundo lugar, que lean a Julio Pinto y Verónica Valdivia, Chilenos Todos, para la evaluación del 15 de septiembre. Así que esas cosas, bueno, y para los que aún no inscriben los grupos, recordarles que los grupos tienen que mandarle un mail al profesor Yerko y a mí, con copia a mí, porque entre los dos vamos a después revisar los trabajos y todas las evaluaciones que hagan del curso. Él se dedica básicamente a entregarle los contenidos a algunas clases, tal vez yo. Sí, Matías. Profe, lo de la lectura va a ser un trabajo grupal es que eso no lo entendí. Van a ser básicamente reflexiones en torno a las lecturas. Va a ser como tipo taller, tipo discusión de las lecturas en clase. Entonces tiene que ver con la lectura leída. No sé si te queda... No sé, pero está bien. No sé, es que no tenemos definido todavía si vamos a darles como previa a la clase algunas preguntas que tengan que presentar. En otros cursos lo hemos hecho así, pero ahora no lo hemos conversado con Yerko totalmente, pero en otras clases lo hemos hecho así, que por ejemplo se les da preguntas o una pauta respecto a los estudiantes, se les dice, no sé, comenten 3 aspectos relevantes del texto en una página. Y después en el taller propiamente tal del miércoles 15 de septiembre, cada grupo presenta por ejemplo, su síntesis o su crítica al texto o las impresiones que tuvo sobre el texto. Generalmente es así el taller. A veces es como un trabajo previo que deben presentar en la clase. No sé si ahí te queda más claro. Sí, ahí sí. Gracias, profe. Es que me imagino que es así porque todavía no lo hemos definido metodológicamente. Y a eso, y en las otras clases vamos a tener el jueves 16 de septiembre construcción de objetivos y preguntas de investigación. Para eso vamos a dedicar 2 clases, luego justificación, hipótesis, metodología y plan de trabajo. Entonces, como ven, cada clase está súper concatenada una con otra, entonces si se van quedando atrás van a quedar súper colgados del trabajo. Y ya el 7 de octubre es la entrega del primer avance del proyecto de investigación, con la retroalimentación necesaria. Así que este mes de septiembre se va a pasar volando. Nos queda 1, 2, 3, 4 sesiones y se acaba el mes. Así que, y ahí ya van a tener como el 80% del trabajo realizado. Así que es súper importante que asistan. Bueno, en este caso se los digo a los que no están presentes, que van a ver esto de manera asincrónica. Es importante que asistan a estas tutorías, o si no van a poder asistir un día, las pueden ver en YouTube después, o si no, pueden mandarme un mail y podemos fijar una hora de atención para los estudiantes, en el caso de que tengan muchas dudas. Sobre todo cuando se va acercando los plazos de entrega, muchas veces surgen muchas dudas, el urgimiento del momento. Bueno, ahí tenemos toda la disposición nosotros de tiempo para juntarnos con ustedes y resolverles todas sus dudas. Así que eso, chicos. Justo se cumplió una hora de clase, así que... Profe, ¿cuál era la segunda lectura? La primera, Chilenos Todos. Sí. ¿Y la otra cuál era? La otra, te digo al tiro,
Estas están en el... Esa es parte de la lectura obligatoria. Sí. Y la segunda lectura es El niño guacho de Gabriel Salazar. Ah, bien, vale. Gracias, profe. Estas son súper cortitas. El niño guacho tiene como 30 páginas. La de Julio Pinto y Verónica Valdivia también es corta. Son 3 lecturas obligatorias que van a hacer los talleres grupales. La última es de Mario Garcés, Tomando su sitio. Está todo en su Tibeduc, así que pueden ir leyendo desde ya. En el momento oportuno se les va a dar las instrucciones para el respectivo taller. Así que tranquilos porque van a llegar con una estructura definida para la evaluación del taller. Y a ver si con Yerko a lo mejor podemos desarrollar una rúbrica de evaluación y mandárselas previamente para que sepan lo que se les va a evaluar ese día, para que tengan en consideración. Así que eso, chicos, no sé si les quedan más dudas. Recuerden que nos pueden escribir a los dos, con copia a los dos, al correo que está en el programa, por cualquier duda que tengan. Así que eso. Espero que aparezcan Gracias, más. De nada, Esteban. Está súper bien y Vale, recuerden situar sus problemáticas en un territorio. Recuerden que son geógrafos. Bueno, profe, gracias. Vale, bro. Vale, profe, chau. Esté bien, Chao, profe. Chao, que estén bien. Gracias. Cuídese. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. profe.